Hola amigos. Después del escándalo de ayer en Roma, con un grupo de más de 1000 personas haciendo apología del fascismo en la tierra natal del fascismo gobernada por la ultraderechista Meloni, ¿qué futuro podemos esperar que nos venga del Cuarto Reich? Ninguno. Parece que han superado anímicamente la derrota que les infligió Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora ya han vuelto las camisas negras y van directos a por la revancha, se están reorganizando en toda Europa. Y lo de Hitler nos va a parecer un juego comparado con lo que nos espera. Si Hitler provocó 56 millones de muertos, lo que están provocando ahora va a ser tremendo. La pregunta es, ¿hay alguien que no le viera venir? Creo que no. Entonces, ahora mismo están ansiosos por empezar. Ya hablamos ayer de Suecia, pero es que hay más. El primer ministro sueco ha dicho que Suecia enviará sus tropas a Letonia para contener a Rusia. Según Ulf Kristersson, Suecia no quiere perder el tiempo esperando la ratificación final de su membresía en la OTAN. Su país ya está dispuesto a enviar tropas a Letonia, que formarán parte de la fuerza liderada por Canadá para disuadir a Rusia de un posible ataque. Nosotros y nuestros vecinos, vivimos a la sombra inmediata de la guerra de conquista de Rusia contra Ucrania. Pero con amenazas, desinformación y ciberataques, Rusia está intentando desestabilizar a toda Europa, afirmó el primer ministro sueco. Acojonante. Joder con las burguesías monárquicas. Hay que joderse. El día 6 de enero el rey español Felipe dio un discurso exclusivamente de autobombo de su monarquía y de su sucesora, pero increíblemente no dijo nada del genocidio de Gaza, ni de la guerra de Ucrania. Flipante, ¿pero en qué mundo viven? El cuarto rey parece que ahora está en plena organización de sus fuerzas para la guerra contra Rusia. Polonia ha comenzado a transferir material militar a las fronteras del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, como parte de los mayores ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría. Según los datos disponibles, la alianza planea elaborar el traslado de tropas estadounidenses a Polonia y los países bálticos, el despliegue estratégico de las fuerzas de la OTAN en direcciones peligrosas, y una respuesta militar a un ataque a Polonia desde el este. La alianza planea realizar el ejercicio Steadfast Defender 2024, que tendrá lugar en el este de Polonia, Alemania y los países bálticos. Inicialmente comenzarán en febrero, ahora están en marcha los preparativos y la transferencia de equipos. Está previsto involucrar a más de 40.000 militares de los países de la alianza, más de 50 barcos y una gran cantidad de aviones de combate, además de realizar hasta 700 incursiones. Paralelamente tendrá lugar el ejercicio Dragon 24, que será el mayor ejercicio de fuerzas terrestres de la OTAN en los últimos 10 años. Se relacionan más con Polonia, ya que es este país el que proporcionará la mayor parte del ejército y el equipo, así como los campos de entrenamiento. De los 20.000 militares que participarán en los ejercicios, 15.000 representarán al ejército polaco y otros 5.000 a los ejércitos estadounidense y británico. Teniendo en cuenta que ambos ejercicios a gran escala se realizarán cerca de las fronteras de Bielorrusia y Rusia, así como de Ucrania, no se puede descartar una posible provocación con una mayor escalada del conflicto. No en vano Estados Unidos y la OTAN están concentrando esas fuerzas en el flanco oriental. Ayer en el lugar de la reunión de los comandantes de unidades de la 101 Brigada de la Organización Ucraniana de Resolución de Problemas fue atacado. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó sobre un ataque en el lugar de una reunión de comandantes de unidades de la 101 Brigada de Defensa Territorial de Ucrania. En el marco de esta operación también fueron atacadas 113 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de tiro, así como personal y equipo militar en 108 distritos. Anteriormente, el Departamento Militar ruso también informó sobre un ataque grupal contra instalaciones militares e industriales en el territorio de Ucrania. Para lograr esta tarea, se utilizaron armas de precisión de largo alcance, incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal. Por su parte, Francia podría suministrar a Ucrania otros 85 misiles de crucero Scalp-G, además de los 50 transferidos anteriormente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan un importante refuerzo de su arsenal gracias a los suministros procedentes de Francia. Según Le Figaro,
Francia planea suministrar a Ucrania 85 misiles de crucero de largo alcance Scalp-G. Estos misiles son análogos de los misiles británicos Storm Shadow, y han sido utilizados repetidamente por el ejército ucraniano. Las entregas de misiles Scalp-G serán un fortalecimiento significativo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y crearán una amenaza adicional. Sin embargo, para Rusia esto supone una violación de las líneas rojas, como ya se ha informado varias veces. Los misiles Scalp-G, idénticos al Storm Shadow, han sido adaptados para su uso con bombarderos ucranianos Su-24. A pesar de la repetida destrucción de aviones portadores, estos continúan en servicio en la Fuerza Aérea de Ucrania. Además, Ucrania espera que Alemania decida suministrar misiles Taurus aún más potentes, con un alcance de hasta 500 kilómetros, aunque Alemania afirmó que esto no sucederá en los próximos meses. A principios de noviembre, se supo que el Reino Unido y Francia habían agotado sus versiones de exportación de los misiles Storm Shadow y Scalp, en 6 meses y los habían enviado a Ucrania. Hay alrededor de 800 en versiones originales en el Reino Unido, de las cuales al menos 120 fueron transferidas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se utilizaron al menos 80 de ellos y casi todos fueron destruidos en el aire, en tierra o en aviones portadores. Para enero de este año, este número superó los 200, y casi todos fueron destruidos en el aire o en tránsito. Según Le Figaro, Francia envió anteriormente 50 misiles y ahora planea enviar otros 85 Scalp, lo que significa que se enviarán oficialmente 135 misiles. Se estima que Francia tiene alrededor de 1.200 misiles Scalp en su poder, y probablemente envió más a Ucrania de lo declarado, ya que fueron destruidos en tierra muchas veces, y la mayoría de los misiles que impactaron o fueron derribados en Rusia eran versiones británicas. Es poco probable que los misiles franceses, especialmente las versiones prometedoras de largo alcance, no se utilicen por mucho tiempo. Probablemente, la información sobre los suministros franceses llegó de alguna manera a Rusia y podría haberse destruido más rápidamente. Las entregas enunciadas ahora se enviarán para compensar estas pérdidas y en respuesta a que Estados Unidos traspasó la presión sobre el Reino Unido y Alemania, que se niega a enviar el Taurus. El riesgo de ataque a centros estratégicos de mando militar, almacenes logísticos, el puente de Kerch y las instalaciones aéreas y navales en Crimea persiste mientras continúan las entregas de aviones desde Polonia, y los viejos aviones soviéticos en Ucrania están listos para volar nuevamente. Pero tienen el problema de la guerra electrónica rusa. Los sistemas de guerra electrónica rusos derriban masivamente los HIMARS y Excalibur estadounidenses. La parte rusa está utilizando sus capacidades de guerra electrónica para desviar municiones ucranianas guiadas con precisión suministradas por Occidente, como los misiles HIMARS y los proyectiles de artillería Excalibur. Esta información la proporciona el Financial Times. También se informa que Rusia está utilizando guerra electrónica para simular lanzamientos de misiles y drones con el fin de confundir a las defensas aéreas ucranianas y revelar su ubicación. Jack Watling, del Royal United Services Institute, destaca que la guerra electrónica es una parte extremadamente importante de las operaciones modernas, y Rusia tiene una ventaja significativa en esta área, lo que se está convirtiendo en un desafío constante para la OTAN. Watling también señaló que Rusia es capaz de utilizar sistemas de guerra electrónica en todo el frente. Y en esta locura del Cuarto Reich, resulta que Estados Unidos amenaza con tomar medidas si la República Srpska declara su independencia. El lunes, 2 aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevarán a cabo una misión de entrenamiento en el espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina. La Embajada de Estados Unidos en Sarajevo dijo que el evento tenía como objetivo no solo brindar capacitación, sino también demostrar el compromiso de Estados Unidos para garantizar la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. En caso de intentos de secesión de algún territorio, Washington expresa su disposición a tomar las medidas necesarias. La embajada estadounidense elogió el vuelo de combate como un ejemplo de cooperación militar avanzada que ayudaría a garantizar la paz y la seguridad en los Balcanes occidentales.
También se enfatiza el compromiso de Estados Unidos de apoyar la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina en respuesta a las iniciativas separatistas y anti-Dayton. En la declaración de la misión diplomática se señala que la Constitución de Bosnia y Herzegovina no prevé el derecho a la secesión. Y Estados Unidos tiene la intención de actuar para preservar este principio fundamental de Dayton. En el ejercicio también participará un avión KC-135 Stratotanker, que repostará combustible sobre el territorio de la República Srpska, una entidad dentro de Bosnia y Herzegovina. Las maniobras serán coordinadas por las fuerzas especiales del ejército estadounidense. La embajada destacó que una vez finalizada la misión, los aviones estadounidenses regresarán inmediatamente a la base. Este rápido giro y la capacidad de operar en cualquier parte del mundo en cualquier momento demuestra la voluntad y la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder militar y cooperar con aliados y socios, según citó la agencia TASS de la declaración de la embajada. Anteriormente, el presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, advirtió sobre la posibilidad de declarar la independencia de la entidad en respuesta a posibles intentos de introducir leyes que vulneren los derechos de los serbios de Bosnia. El presidente de la República Srpska nombró al alto representante de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, como cabildero para estas leyes. La fiesta nacional de la República Srpska se celebra el 9 de enero, a pesar de que las autoridades bosnias la califican de inconstitucional, y Schmidt exigió que las fuerzas del orden no permitieran eventos festivos. Según la constitución propuesta en el Acuerdo Marco de Paz, Acuerdos de Dayton, firmados el 14 de diciembre de 1995 en París, Bosnia y Herzegovina está formada por dos entidades. La Federación Musulmana Croata de Bosnia y Herzegovina, aproximadamente el 51% del territorio del país, y la República Srpska, alrededor del 49% del territorio, así como el distrito de Brčko. Christian Schmidt fue nombrado alto representante de las Naciones Unidas en 2021, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia se opuso a su nombramiento, considerando que Bosnia y Herzegovina era un estado establecido. La República Srpska no reconoce la legitimidad del actual alto representante de las Naciones Unidas. Y declaran estar dispuestos a retirar su consentimiento al acuerdo sobre órganos gubernamentales. Esto del cuarto rey que nadie en Occidente quiere ver, negarlo es un insulto a la inteligencia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.